Bienvenidos nuevamente. Vamos a terminar hoy la clase anterior. Habíamos empezado con la proclamación del reino de Dios y hoy la vamos a terminar. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe, ilumine nuestras mentes, abra nuestros corazones, ponga las palabras que Él quiera en mi boca y ponga en el corazón de todos un deseo muy grande de seguir conociendo a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Pues vamos a retomar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, en el versículo 15, donde estaba este grito inaugural de Jesús, la primera predicación de Jesús en Nazaret. Capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, convertíos y creed en la buena nueva. Habíamos explicado ya el primer elemento que era el tiempo se ha cumplido y hablamos muy largo del kairos. Ahora vamos a tomar la siguiente noción, que es el reino de Dios. ¿Qué se entiende por el reino de Dios? Antes de seguir, voy a hacer una aclaración. En el Evangelio de San Mateo no habla de reino de Dios, sino de reino de los cielos, porque San Mateo escribe para una comunidad de judío-cristianos y ellos no pueden mencionar el nombre de Dios. Entonces, en lugar de reino de Dios, dice reino de los cielos, pero son equivalentes. Nosotros nos quedamos hoy con la terminología de Marcos en el capítulo 1, versículo 15. El reino de Dios ha llegado. Entonces, yo me tengo que poner a pensar. Un judío que estaba escuchando a Jesús en la orilla del mar de Galilea, ¿qué entiende por el reino de Dios ha llegado? Yo creo que de lo que menos tenemos en la Iglesia Cristiana Católica es la idea de Dios Rey, Rey del universo, Rey de la humanidad, Rey de la historia. Pero el pueblo judío tenía muy arraigada esa idea. La clase pasada vimos cómo al final del Antiguo Testamento con el profeta Daniel, Dios les promete que va a venir el reinado de Dios y que va a ser entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Pero esta noción del reinado de Dios o reino de Dios pasó por un proceso como de evolución en el Antiguo Testamento. Entonces, primero que nada, como que el pueblo judío tenía muy claro que Dios era su rey. Pensemos que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, Él los llevó por el desierto, Él los hizo nacer como pueblo cuando hizo la alianza con ellos, y cuando donó la ley a su pueblo, Dios era el que decía lo que tenían que hacer y lo obedecían. Dios los llevó a la tierra prometida, les entregó una tierra, pero Él era el rey de Israel. Vamos a leer algún texto para que veamos esto. Vamos a abrir los Salmos y en el capítulo 24, en el Salmo 24, en el versículo 10, voy a hacer una aclaración. La Biblia de Jerusalén traduce directamente del hebreo. Los salmos fueron escritos en hebreo. Entonces, la numeración que tiene la Biblia de Jerusalén, fuera del paréntesis, es la que yo voy a estar utilizando. Si usan otra Biblia, probablemente tengan que disminuirle un número al salmo. Por ejemplo, si yo digo Salmo 24, probablemente para ustedes sea Salmo 23. Pero en la Biblia de Jerusalén, el Salmo 24, en el versículo 10, dice: ¿quién es el Rey de la gloria? Yahvé. Él es el Rey de la gloria. Israel compone un cántico para alabar a Dios como su Rey. Ahora vamos a un profeta. Vamos al profeta Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 6. Isaías 44, 6. Voy a leer dos textos de Isaías. Dice Dios: esto dice Yahvé, el Rey de Israel, tu Redentor,
Yahvé Sebaot. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. Pero fíjense el título que Dios se da a sí mismo. Esto dice Yahvé, el Rey de Israel. Y luego también en Isaías, en el capítulo 33, en el versículo 22, dice el profeta, porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé nuestro legislador, Yahvé nuestro Rey nos dará la victoria. ¿Sienten cómo esta primera noción es Yahvé es Rey de Israel? Pero va pasando el tiempo y Dios dice, sí, pero también soy Rey de las demás naciones, porque vino la revelación de la existencia de un solo Dios. Y después de esa revelación, dice Dios, si hay un solo Dios, yo quiero salvar a todos los hombres. Yo quiero ser el Rey de todos los hombres, no nada más del pueblo elegido. Ustedes son mi instrumento de elección para lo que los demás me conozcan, pero yo quiero salvar a todos los hombres y yo quiero ser Rey de todas las naciones. Entonces vamos a ver ahora el Salmo 22, en el versículo 28. Salmo 22, versículo 28. Y vean cómo hay un cambio. Ya no nada más dice Rey de Israel, sino también Rey de las naciones. Dice, se acordarán, volverán a Yahvé todos los confines de la tierra, se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos, porque de Yahvé es el reino. Es Él el que gobierna a los pueblos. Rey de todos los reinos, Rey de todos los pueblos. También en el Salmo 47 podemos ver cómo Dios es el Rey de todas las naciones. Salmo 47, incluso si ven el título, dice Yahvé, Rey de Israel y del mundo. No solamente de Israel, sino también del mundo. Y en el versículo 8, Salmo 49, 8 dice, es Rey de toda la tierra, tocad para Dios con destrezas. Reina Dios sobre todas las naciones, Dios sentado en su trono sagrado. Rey de Israel, segundo, Rey de las naciones. Y este salmo nos sirvió también para introducir un tercer momento. Dios es el Rey del mundo, Él es el Rey del cosmos, Él es el creador. Entonces, Él es el Rey. Y entonces en el versículo 8 habíamos leído, es Rey de toda la tierra, tocad para Dios con destreza. Y hay un texto también en el profeta Zacarías, vamos a buscar, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, así lo van a encontrar más fácil. En el capítulo 14, les voy a leer Zacarías 14 del versículo 8 al 9, dice así. Aquel día manarán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental. Manarán tanto en verano como en invierno, y Yahvé reinará en toda la tierra. Aquel día será único Yahvé y único su nombre, porque Él va a reinar sobre toda la tierra. Él es el Rey de la tierra, Él es el Rey del cosmos. Pero este Rey, Yahvé, vamos a decirlo un poquito sencillo, que vive en el cielo y que es invisible, promete reinar a través de un Mesías, a través de un personaje en la tierra. Y ese va a ser el Mesías. Vamos a regresar a los Salmos. Y si abrimos el Salmo 48, en el versículo 2, leemos esto. Este rey va a gobernar a través de un personaje y en un lugar determinado. Y ese lugar determinado es Jerusalén. Por eso Jerusalén es tan importante. Jerusalén aparece en la Biblia como, háganse de cuenta que hay unos textos en los libros sapienciales que dicen que Dios veía toda la tierra y decía, ¿dónde pondré mi habitación? Y que vio Jerusalén y dijo, esta es mi ciudad, ahí voy a habitar yo para siempre. Entonces el Salmo 48 dice, grande es Yahvé y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios está su monte santo. Hermosa colina, alegría de toda la tierra. El monte Sión, confín del norte, la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey es Jerusalén.
Dios va a reinar desde Jerusalén. Y también podemos verlo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5. Siempre es bueno ver uno o más textos para ver cómo la Biblia habla de lo mismo o en el mismo sentido de varias cosas. Vamos a leer en el capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 34, para entrar en contexto. Dice: Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, y el gran rey es Dios. ¿Y a través de quién va a reinar? Del Mesías. Y ese Mesías, rey, descendiente de David, como decíamos la clase anterior, descendiente de David, yo seré para el Padre, él será para mi hijo, yo voy a conservar su realeza, que leíamos también que en el profeta Daniel Dios le entregaba todo el reinado en un reino eterno que no iba a pasar nunca, va a ser un personaje concreto en la historia que va a ser un rey pastor. Vamos a ir al profeta Ezequiel en el capítulo 34, cuando Dios le dice a los reyes de Israel: se han portado fatal, no han cuidado a mi pueblo como lo deben de cuidar. Mi pueblo está desperdigado, mi pueblo está desterrado en diferentes imperios porque ha tenido malos reyes, pero ahora voy a venir yo soy el rey, yo voy a recobrar a mi pueblo y yo voy a reinar, pero como yo no me puedo ver, entonces lo voy a hacer a través de un representante. Y dice Ezequiel, capítulo 34, versículo, les voy a leer desde el versículo 23. Yo suscitaré un solo pastor que las guíe y las apaciente, mi siervo David. Mi siervo David es un descendiente de David. Él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, he hablado y concluiré con ellos una alianza de paz. Entonces, fíjense cómo el tema del reino de Dios es un tema que está constantemente en los libros del Antiguo Testamento. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿qué oía un judío cuando escuchaba de labios de Jesús: el reino de Dios ha llegado? Pues este reinado de Dios, que es el gran rey de Israel, de todas las naciones, de toda la tierra, que reina desde Jerusalén a través del Mesías. Ese momento ha llegado. No dice va a llegar. San Marcos nos dice ha llegado, ¿no? Entonces, estas personas decían: wow, vamos tras él. Si él trae el reinado de Dios, y eso es lo que nosotros llevamos esperando tanto tiempo, vamos tras él. Fíjense cómo en tiempos de Jesús la gente tenía esas expectativas. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 6, el día de la Ascensión. Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, aguarden la promesa de mi Padre. Y los apóstoles, como que eso de la promesa de mi Padre, que les voy a mandar el Espíritu Santo, no les quedaba muy claro, y entonces más bien piensan en otra promesa. Dicen: a lo mejor lo que nos está prometiendo es la llegada del reino de Dios, como nosotros la esperamos. Y dicen, Hechos 1:6. Ellos, en cambio, estando reunidos, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? ¿Ven? ¿Qué querían la gente de tiempos de Jesús? Que ya viniera el reinado de Dios en la tierra a través del Mesías para que ellos fueran liberados de tanta opresión y entonces Dios estableciera su reinado a través del pueblo judío y ahora sí todo mundo quedara sujeto a ese reinado. Entonces, este tema con el que Jesús empieza su predicación es el tema con el que Jesús predica a lo largo de su ministerio público y va a hablar del reino de Dios de diferentes maneras. Nos va a decir que es como una perla preciosa, nos va a decir que es como un poco de levadura que fermenta toda la masa, nos va a decir que es un acontecimiento inminente, por otro lado nos va a decir que es un acontecimiento que no ha llegado pero que va a llegar. Otra vez les dice: el reino de Dios ya está aquí entre ustedes. Entonces, para hablar del reino va a tener que utilizar parábolas, porque es una realidad, existe, pero es una realidad misteriosa que no se puede enseñar con una sola palabra. Pero que nos quede muy claro que Jesús empieza su ministerio público en Nazaret, hablando del reino de Dios. En la cruz
todavía habla del reino de Dios, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego el día de la ascensión, otra vez su tema es el reino de Dios. Entonces, la iglesia de los primeros siglos decía, ese es el tema que tenemos que anunciar, el reino de Dios. Ahora, para entender esto del reino de Dios es muy importante que sepamos cuál es la palabra que Jesús utilizaba, porque Jesús no hablaba griego ni español, Jesús hablaba hebreo o arameo. Y la palabra hebrea para reino de Dios es malkut. Y este malkut puede ser reino o reinado. Porque reino es como que nosotros nos imaginamos, ay, quiero entrar al reino de Dios y lo imagino como un espacio. En cambio, el reinado de Dios es la manera en la que un rey ejerce su reinado. Entonces, en labios de Jesús, la invitación, más que vengan a entrar al reino de Dios, es vivan bajo el reinado de Dios. Esa es la invitación de Jesús. Cuando dice el reino ha llegado, es vivan bajo el reinado de Dios. Dios quiere reinar en tu vida, Dios quiere ser el rey de tus decisiones, Dios quiere ser el rey de tus finanzas, Dios quiere ser el rey de tu familia, de tu país, de la humanidad entera, porque cuando Él reina, y el precepto es el precepto del amor, la cosa funciona bien. El problema es cuando sacamos a Dios de nuestra vida. ¿Y por qué lo sacamos? Porque Él es tan bueno que ofrece su reinado como un don. Él no se impone. Él dice, el tiempo se ha cumplido, quiero entrar y reinar en tu vida. ¿Me aceptas o no? Te dejo en libertad. El hombre queda en libertad de aceptarlo o queda en libertad de rechazarlo. Entonces, esta palabra malkut, entendámosla mejor así. Dios quiere reinar en mi vida. ¿Cómo es ese reino de Dios? Y todo el Antiguo Testamento nos habla de justicia, de paz, de gozo y de alegría. Ese es el ofrecimiento por parte de Dios. Entonces, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, es el ofrecimiento de Dios. Segunda parte, ¿qué debe de hacer el hombre? Convertirse y creer en el Evangelio. Y yo creo que tenemos una muy mala idea de lo que significa en la Biblia la conversión y qué significa creer. Y quisiera explicarlo un poquito. Cuando la Biblia habla de conversión, habla de volver. Volver al primer amor. Volver a aquel de quien te has alejado. Cuando pensemos en conversión, es muy útil pensar en la parábola del hijo pródigo, porque el hijo pródigo lo único que hizo fue volver a la casa de su padre de la que se había alejado. Entonces, cuando leamos el Antiguo Testamento y leamos los profetas que siempre invitan a la conversión, van a decir, vuelve Israel, vuelve a tu Dios de quien te has alejado. Convertirse no quiere decir que voy a pasar a una persona de ser musulmana a cristiana o de pagano a judío. La conversión es una invitación que Dios nos hace todos los días a volver a Él. Cuando el Papa pidió que celebráramos un año dedicado a la conversión antes de que empezara el tercer milenio, decía, la conversión es un trabajo de todos los días. La conversión es algo que tengo que reflexionar todos los días. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué palabra utilizaría Jesús? Si Jesús hablaba hebreo, utilizó un verbo que era shu, y conviértete sería shubu. Vuelve, regresa a mí. El profeta Jeremías tiene un texto muy bonito que dice, reconoce hoy qué amargo te resulta dejar al Señor tu Dios. Y Dios lo sabe, es el hijo pródigo que cuando está lejos de la casa de su padre ya no es nadie, pero cuando regresa a la casa de su padre recupera todo y es impresionante cómo la parábola nos enseña que lo recupera todo con abundancia. Si leyéramos el Evangelio en griego, la palabra griega es metanoite y esa palabra significa cambia de mentalidad. Conviértete es cambia de mentalidad, adquiere nuevos criterios de vivir, conoce a Jesús, ve cómo vivía Jesús y síguelo. Ten una nueva manera de vivir tu vida hoy. Hoy me tocó en la misa leer el Salmo y decía, muy bonito, decía,
algo así como, escucha la instrucción, hijo mío, te voy a dar a conocer cómo es Dios para que puedas vivir y disfrutar la vida. Cuando uno regresa a Dios, disfruta la vida. No vamos a decir que cuando uno regresa a Dios se le acaban los problemas, porque eso no es cierto. La vida del ser humano es así. Pero mi actitud ante la vida es distinta si yo vuelvo junto a Dios. Él es mi Padre que me está esperando. Yo tengo que volver a Él. Entonces, para que el reino de Dios pueda entrar en mí, para que Dios pueda reinar en mí, yo necesito volver a Él. Es lo único que me pide. Conviértete. Vuelve a mí. El papá del hijo pródigo no le puso ningunas condiciones. El papá estaba siempre esperando que el hijo regresara, porque el papá sabe que cuando regrese el hijo a la casa paterna, el hijo va a volver a ser hijo. Ya no va a ser un empleado, ya no va a ser quien esté cuidando a los cerdos, va a ser hijo nuevamente. Y eso es motivo de felicidad para el padre. Todo eso está envuelto en la palabra conviértete, vuelve a mí. Hay textos muy bonitos en el Antiguo Testamento. Creo que el más importante de todos hoy sería el de Jeremías. Vamos a leer Jeremías en el capítulo 18. Jeremías capítulo 18, no. Mejor el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3. Jeremías capítulo 3. En el versículo 14. Fíjense cómo Dios nos conoce y cómo dice, cuando estás lejos de mí, no te va bien, necesito que vuelvas a mí. Jeremías 3, versículo 14. Dice Dios. Voy a leer desde el versículo 11 y voy a ir leyendo con palabras un poco más accesibles para que entendamos, pero fíjense cómo el único interés de Dios es que yo vuelva. 3:13. Yahvé me dijo, anda y pregona estas palabras al norte. Vuelve, Israel apóstata. Vean dónde está el énfasis. Vuelve. Has pecado, pero no importa. Vuelve. No estará airado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy. No guardo rencor para siempre. Tan solo reconoce tu culpa, pues contra Yahvé tu Dios te rebelaste. Versículo 14. Volved hijos apóstatas, porque yo soy vuestro Señor. Os iré recogiendo uno a uno de cada ciudad y por parejas de cada familia. Ustedes me habían engañado, ustedes torcieron el camino, ustedes se alejaron de mí, pero no importa. Versículo 22. Volved hijos apóstatas. Apóstatas es que me han conocido y me han dejado, y yo remediaré vuestras apostasías. ¿Para qué quiere Dios que volvamos? Para que pueda remediar todo lo que nosotros estamos pasando. Esa es la conversión. Hay que volverse a Dios que salva. Vamos a buscar el Salmo 6. El Salmo 6, en el versículo 5. Voy a leer desde el versículo 2 para entrar en contexto. Salmo 6, versículo 2. Yahvé, no me corrijas con tu cólera, no me castigues con tu furor. Piedad, Yahvé, que estoy baldado. Cura, Yahvé, mis huesos sin fuerza. Me encuentro del todo abatido. Y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Y fíjense cómo le dice el que está sufriendo. Vuélvete. Regresa tú también a mí, Señor. Restablece mi vida, porque tú me pones a salvo por tu misericordia. El salmista que está sufriendo le dice, Señor, tú has escuchado mi llanto, vuelve tú también a mí. Vamos a leer el capítulo 44 de Isaías otra vez. Isaías 44, 21. Hay muchos otros textos que les vamos a dar, pero es importante leer porque la Biblia nos da la verdad, pero no en un solo versículo, sino en todos los temas, todos los versículos que hablan de un tema. Entonces, para hablar de la conversión y de volver, tenemos que leer varios textos. En el capítulo 44, Israel se ha vuelto idólatra y dice Dios, capítulo 44, versículo 21, van a ver qué bonito.
Acuérdate de esto, Jacob, y tú, Israel, que eres mi siervo. Yo te he formado, tú eres mi siervo, Israel, yo no te olvido. He disipado como niebla tus rebeldías, como un nublado tus pecados. Vuélvete a mí, pues te he rescatado. No estoy pendiente de tus pecados, de tus faltas, no llevo cuentas. Lo que me interesa es que te vuelvas a mí, porque solamente yo puedo disipar tus rebeldías, solamente yo puedo perdonar tus pecados. Esa es la conversión, volverse a Dios. Dios espera todos los días que volvamos a Él. Todos los días podemos regresar a Dios. La Biblia habla muy bonito, dice, vuelve al primer amor del que te has alejado. Y ese es Dios, tu Rey, el que quiere reinar en tu vida. ¿Y qué más tiene que hacer el hombre? Tiene que creer. Dice, creed en la buena nueva, creed en el Evangelio. El problema está en qué entendemos nosotros por creer. Nosotros somos herederos del pensamiento occidental y la palabra griega para creer es pistis. Y esta fe griega, occidental, pistis, es como un proceso intelectual. Es yo asiento a unas verdades que me han sido reveladas y entonces yo creo. Por ejemplo, alguien vino y me dijo, Dios existe, yo tengo fe y digo, sí, yo creo que Dios existe. El evangelio de ayer fue fuerte, decía, hasta los demonios creen. O sea, decir que Dios existe no es nada del otro planeta, es un asentimiento intelectual a una verdad revelada. Pero el mundo del Medio Oriente antiguo tiene una manera muy diferente de expresarse y ese es el lenguaje de la Biblia. Y para la Biblia, creer no es pistis. Para la Biblia, creer viene de una palabra que tiene como raíz también la raíz de la palabra amén. Y es una palabra que es emuná. Y esta emuná significa o implica conocimiento, implica confianza, implica entrega personal total. O sea, cuando un hombre del Medio Oriente antiguo, de esta cultura semita, dice, yo creo, tú te volteas y dices, se le nota. Porque hay una congruencia entre lo que dice que cree y cómo vive. El problema nuestro muchas veces, y el problema muchas veces para la pobre iglesia de Jesús, es que los cristianos católicos vivimos más de una fe pistis que de una fe emuná, de una fe llena de conocimientos que de una fe llena de práctica. Yo me he topado con personas que, a la que yo les digo, por ejemplo, ay, ¿tú qué haces? Pues yo doy clases de Biblia. Y veo la cara de la persona como diciendo, no se le nota. Podré decir que sé mucho y podré decir que tengo un gran conocimiento y que creo muchísimo. El problema es que yo viva esa fe. Cuando Jesús nos invita a creer, no solamente nos invita a hacer el acto de fe, sino a entregarnos a Él a través de la práctica. Santiago va a decir, una fe sin obras no sirve de nada. Mejor muéstrame por tus obras tu fe, eso que crees. Tristemente, mucho tiempo en nuestra catequesis más fue apréndase las cosas y créalas en fe pistis. Dios es trino, usted ya lo repitió, ahora repita los mandamientos y sabemos muchos conceptos de religión, pero el problema es que no hemos tenido un encuentro vital. La fe para Jesús, creer para Jesús es un encuentro vital. Vital quiere decir de vida, un encuentro que me cambie la vida. Creer es cambiar tu vida, entregarle tu vida a Jesús. No solo decirle yo creo en ti y voy a misa el domingo, o creo en ti y hago muchos rezos. No, creer en Jesús es conocerlo, confiar en Él y entregarme a Él y a su doctrina, para que entonces cuando alguien me vea, yo pueda hacer eso que Dios quería para mí. Dios nos creó para ser imagen y semejanza suya, según el Génesis. Según San Pablo, nos destinó para ser transformados en su Hijo muy amado.
Entonces el chiste sería que lo que yo digo que creo, lo viva. Y eso reproduzca un poquito ante los demás la mirada de Dios. Que los demás puedan decir, esta persona me refleja un poquito de lo que Dios es. Esta persona se nota que sigue a Jesús. Entonces, bien importante este grito inaugural de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Dios quiere entrar a reinar en tu vida hoy. Vuelve, conviértete y cree. Conoce a Jesús, entrégate a Jesús, vive como Jesús. Cree en Jesús porque Él es una buena noticia. Y para terminar, me gustaría, para los que tengan libro, en la página 61, hacer la actualización. Les recuerdo que el Instituto de Pastoral Bíblica es pastoral bíblica, o sea, estudiar la Biblia, pero para poderla aplicar en mi vida, si no, no me sirve de nada. Entonces, esa aplicación se llama la actualización de la Sagrada Escritura. Vamos a leer la actualización que tenemos en la página 61 de este tema de la proclamación del reino de Dios. Dice, el reinado de Dios en mi vida. En nuestro camino hacia la santidad, un día importante y un momento decisivo es aquel cuando Dios nos hace sentir, a través de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, que desea Él ser el Rey de nuestra vida personal. Dios quiere ser el Señor de nuestra existencia. Él que nos ha creado, desea también ser nuestro Rey y guiarnos por los senderos de la vida. Pero nos pide que aceptemos su reinado libremente y con amor. ¿Le daré yo cabida en mi vida? ¿Le abriré la puerta de mi espíritu y de mi corazón? Dios quiere ser mi Rey en mi vida personal, en mi familia, en mi trabajo, Rey de mi profesión y de mis bienes, Rey de mi cuerpo y de mi alma, Rey de mi presente y de mi porvenir, en esta vida y en la eternidad. Y el último paso del estudio de la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, hacer una actualización y luego orar a partir del texto que se ha leído y estudiado. Señor Jesús, hoy es para mí un tiempo de salvación. Este día es una hora señalada en tu providencia. Hazme oír tu invitación personal. Te suplico que establezcas en mí tu reinado de amor y de paz. Concédeme la gracia de la conversión. Quiero volver a ti, que eres mi Creador. Infunde en mí una gran fe para escuchar y aceptar tu Evangelio. Dame, Jesús, tu Espíritu Santo, que me comunique su gracia y sus carismas, para que yo pueda ir en pos de la santidad y que tú realices en mí tu plan de salvación. Gracias, Señor. Amén.